Eduardo Agosta Escarel ha sido profesor de Dinámica del Clima y de Teleconexiones Atmosféricas en la Universidad Nacional de La Plata y ha sido también investigador del CONICE, que es el análogo al CSIC en Argentina. Actualmente es investigador visitante de climatología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Su vocación religiosa le llevó hace tiempo a profesar en la Orden Carmelita, donde es prior de su comunidad. Colabora como experto para el Dicasterio Pontificio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral y es director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. Eduardo es fundamentalmente, desde mi juicio, un hombre enamorado hasta la médula de Cristo, como lo es su maestro, este loco de amor que conocemos con el nombre de San Juan de la Cruz. Trabaja incansablemente en la búsqueda de esta verdad que todos seguimos y lo hace sin orden de continuidad y se maneja con igual fluidez tanto en la teología como en la ciencia, lo que enriquece profundamente su argumentación y le convierte, desde luego, en un valor añadido para nuestra Iglesia. Gracias, Eduardo. Gracias, Mari Carmen. ¿Me escucháis? Está apagado, ¿no? Hola. Y ahora sí. Gracias, Mari Carmen, por las palabras tan generosas que regalas. Gracias también a la Sociedad de Científicos Católicos de España por esta invitación. Y gracias también a Fidel, el ponente anterior, que me simplificó la tarea. De hecho, si los que estuvisteis atentos a la lectura del programa, la semana pasada tenía otro tema, iba a hablar sobre los mitos o los bulos del cambio climático desde la ciencia climática y de alguna manera la recepción desde la Iglesia, pero teniendo a Fidel con su experticia decidimos, enfocarnos un poco más, en la Iglesia. Cuando hablo aquí de Iglesia me estoy refiriendo a la Iglesia Universal, al magisterio y a la doctrina social de la Iglesia, sobre este tema en particular del cambio climático, y obviamente también voy a tomar el testigo porque hay muchas cosas que es importante que nos quede claro sobre lo que es el cambio climático antropogénico. Bien se ha dicho, el clima ha cambiado a lo largo de la historia planetaria, pero lo que está ocurriendo actualmente tiene un forzante, un mecanismo causal que no es la variabilidad natural, ya lo ha explicado bien Fidel, es una variabilidad producida y provocada por la actividad humana. Eso creo que nos tiene que quedar claro, relacionada ciertamente con los gases de efecto invernadero, la emisión de dióxido de carbono. Frente a lo que nos mostraba, mi charla original era los mitos del cambio climático. Yo simplemente, de los que iba a tratar, dejé dos para pasar a vuelo de pájaro, para enfatizar un poco lo que Fidel ha dicho. Luego hablaremos bien de esto que es el cambio climático, que ya algo estoy diciendo. ¿Qué dice la Iglesia al respecto frente a esta información o a este conocimiento? Porque bien dijo Fidel hace un rato, ¿no? La ciencia informa, te da una herramienta para entender lo que está ocurriendo afuera. Somos nosotros los que tomamos decisiones y las decisiones tienen siempre opción en los valores. Es una decisión a partir de principios éticos, morales, que cómo responder frente a este desafío. Ciertamente el cambio climático hoy por hoy es una cuestión moral, de justicia también, como veremos ciertamente, respecto a algunas de las soluciones que tienen que ver con la transición energética a la que tanto énfasis ha hecho el Papa Francisco en la última exhortación Laudate Deum, publicada el 4 de octubre del año pasado, antes de la cumbre climática en Dubái. Para los que no sois del mundo católico lector académico, hay una encíclica que es la Laudato Si, publicada en el 2015, que podríamos decir que es como el punto de llegada de la Iglesia en la reflexión sobre esta cuestión ecológica, sobre el problema de la crisis ecológica planetaria, que tiene diversas manifestaciones, problemáticas que se interrelacionan, y hay dos, que bien dijo también nuestra presentadora Mari Carmen, hay dos principales porque son de escala planetaria y responden a la unidad que es la casa común, que es la biosfera, la biodiversidad, que está en crisis,
y también el clima planetario, ¿no? Que está alterado en ambos por la actividad humana. De hecho, de los 9 límites planetarios en este modelo conceptual para explicar la sustentabilidad de la vida en la Tierra, estos 2, la biodiversidad y el clima terrestre, son fundamentales porque interconectan a las demás dimensiones de los límites que no hay que transgredir en nuestro planeta para poder mantener la vida en la Tierra tal como la conocemos. Y sin embargo, hemos ya transgredido varios límites. Estamos, como iremos viendo en el caso del clima, que ya algo se ha mencionado, vamos a ver cómo vamos históricamente en los últimos años y prontamente pasaremos uno de los límites más críticos respecto a qué futuro queremos, de alguna manera, en cuanto a la sustentabilidad. Bueno, la Iglesia ha llegado a este documento, pero si leéis el capítulo 1 y 2 veréis que ya hay varias dimensiones de la crisis climática. Pero bueno, biodiversidad y clima están en Laudato Si y son también las que se merecen a nivel de la Organización de Naciones Unidas una convención propia, ¿no? Dentro de poquito, en octubre, tendremos la COP16 sobre la biodiversidad biológica, la cumbre de la biodiversidad en Colombia, y a mediados de noviembre la COP29, la cumbre climática. Y uno dice, bueno, ¿por qué la sociedad mundial, los gobiernos y las naciones se preocupan? Porque son justamente fundamentales para la sustentabilidad. Y no debe ser para nosotros pasado de soslayo, no preocuparnos, ¿no? Porque incumben de alguna manera nuestra manera de ver y relacionarnos con esta casa común, que es la imagen que ha usado la encíclica. Y hace poco, el año pasado, el Papa Francisco nos regaló Laudate Deum, que es una exhortación, es mucho menor en cuanto a contenido ecoteológico, pero sí es muy coyuntural porque apunta fuertemente a que hay que hacer algo respecto a la crisis climática y no seguir eludiendo el problema. Y en Laudato Deum dice algo importante, Francisco, que tiene que ver un poco con lo que hemos querido un poco Fidel y yo en esta mañana, ver el tema de los mitos. A mí lo que me preocupa muchísimo, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, que en la sociedad justamente mientras más estamos de encontrar caminos de solución a la crisis climática, a partir de lo que Laudate Deum dice claramente, Francisco, la eliminación de los combustibles fósiles, que son una de las principales causas de emisión de gases de dióxido de carbono. Sin embargo, como dice aquí la exhortación en el párrafo 14, hay opiniones despectivas y poco racionales, incluso dentro de la Iglesia Católica, frente a este problema, que no es menor. Pensemos que en este momento hay muchos países, sobre todo menos desarrollados, que están sufriendo las consecuencias ya sea de sequías generalizadas, como en el África, o la subida del nivel del mar, como en muchas islas del Pacífico ecuatorial occidental, ¿no? Hay una abrumadora mayoría de científicos del clima que sostienen esta relación entre la emisión de dióxido de carbono, como bien lo hemos visto hace un rato, y sin embargo, y es ínfimo los que niegan esta evidencia, que es una negación habitualmente no fundamentada en la ciencia climática, no son expertos del clima. Yo no conozco expertos del clima que se hayan dedicado a la investigación de la dinámica climática y del conocimiento del comportamiento del clima a nivel de trabajo científico, académico, profesional, que se atreva a decir que lo que está ocurriendo al clima actual de la Tierra no es antropogénico, porque la evidencia y las mejores teorías explicativas que tenemos apuntan, como dijo bien la imagen del pato, ¿no? Si tiene pico de pato, camina como pato, todo el conjunto de piezas que apuntan a que es de origen humano. Uno de los, bueno, y aquí voy a pasar rápidamente 2 mitos que quería yo compartir también con nosotros. Es parte del ciclo natural. Ya hemos visto que lo que ocurre en los últimos, sobre todo 40 años, no forma parte de la variabilidad natural. Si fuera solo variabilidad natural, de hecho, por ejemplo, el principal mecanismo que provee de energía al sistema climático es el sol. Cualquier cosa que le pase al sol
nos va a afectar a nosotros climáticamente. Si mañana el sol se apaga, chau chau, recemos que ya entraremos en la historia definitiva, ¿no? Pero por eso los ciclos de Milankovitch, es decir, el posicionamiento de la Tierra relativo al Sol afecta el clima, la composición química de la atmósfera, que es lo que hablábamos hace un rato, de estas mantas que justamente interactúan con la energía que llega y el balance energético de lo que la Tierra enfría para poder estar en equilibrio. Todo eso va a alterar el clima de la Tierra y la componente antropogénica, es decir, el ser humano con su actividad, con la continua emisión de CO2, está alterando ese espesor de las mantas de efecto invernadero. Un ejemplo que yo siempre uso mucho y te lo digo para que Fidel también tome cuenta de ello es, si no existiera el efecto invernadero, que es natural, que es importante, la temperatura de equilibrio de la Tierra depende de la distancia relativa al Sol y el planeta más cercano, similar a la distancia al Sol, es la Luna. Y la temperatura media global de superficie de la Luna, solo por equilibrio relativo, es 18 grados bajo cero. Nosotros hemos tenido en el Holoceno unos hermosos 15 grados gracias al efecto invernadero, pero como esas mantas las estamos engrosando, actualmente estamos en 16 hacia los 17 grados subiendo. En el periodo del Jurásico, hace 50, 60, 70 millones de años atrás, hacia atrás, la composición química de la atmósfera era mucho más elevado el CO2 por la gran actividad volcánica, como bien veíamos en esas curvas, y fue la abundancia de la biodiversidad marina y terrestre la que por fotosíntesis absorbió ese CO2 acumulado en la atmósfera y muriéndose esas plantitas en su cuerpo llevaban los aminoácidos capturando el carbono y liberando más oxígeno, cambiando la composición química y progresivamente enfriando la Tierra. Nosotros cuando sacamos ese material inorgánico, orgánico, fosilizado, cargado de ese CO2 primitivo, en pocas décadas volvemos esa cantidad de CO2 a la atmósfera, siendo el CO2 un potente gas radiativo de interacción con la onda infrarroja, y es lo que estamos viendo, un calentamiento en pocas décadas comparable al de las eras geológicas. Ese es el drama o la crisis climática, ¿sí? Que por si por todo lo que está de alguna manera pensado por las industrias petroleras extraer en las próximas décadas, llegaríamos a un calentamiento en torno a los 3, 4 grados en las próximas 5 o 6 décadas, lo cual sería catastrófico en términos ecológicos. No es que hay que ser catastrofista, no estamos diciendo que nos vamos a morir todos, pero sí que va a sufrir no solamente el ser humano y sobre todo los países más vulnerables, que ya lo están sufriendo de alguna manera, sino también las especies, la biodiversidad. Por eso, tanto biodiversidad como cambio climático están íntimamente unidos. Bueno, yo estoy avanzando fuertemente. Los famosos periodos que en el último bienio que veíamos, ¿no? La pequeña edad de hielo, el calentamiento vikingo, responden ciertamente a variabilidad exógena, a cambios en la actividad electromagnética solar, pero como bien nos mostró hace un rato, en el caso de la actividad solar no es así. Fijaros, esta gráfica la dejo porque Fidel no la ha mostrado. Aquí vemos en amarillito la irradianza solar, que es una medida de la energía que nos viene del Sol, medido instrumentalmente, sobre todo en los últimos 40 años por satélite, y la actividad solar desde la década del 80 está en bajada, mientras que la temperatura planetaria sigue subiendo. Por variabilidad natural, es decir, si no hubiese componente antropogénica, cambios en la composición química de la atmósfera por nuestra actividad humana, hoy por hoy tendríamos una temperatura planetaria 0,2 décimas de grados menos que hace 50, 60 años. Sin embargo, estamos 1,3, 4 grados por encima por la componente, porque hemos engrosado la manta. Cuando el Sol recupere su actividad, porque el Sol tiene sus propios ciclos, se le va a sumar, con lo cual a futuro las proyecciones climáticas también pueden ser mucho más drásticas, ¿no? En cuanto al calentamiento. Entonces, eso para que nos demos cuenta un poco el problema en el que estamos. Yo les decía que biodiversidad, por lo tanto, y clima son dos componentes importantes de la sustentabilidad
de la vida en la tierra, y lo más bueno quizás es que la doctrina social de la Iglesia, a partir de la encíclica Laudato Si, pero no solo Laudato Si, la reflexión ecológica de la Iglesia y de la doctrina social empieza con San Juan Pablo II. Benedicto XVI en Caritas in Veritate, por ejemplo, tiene un gran aporte. De hecho, lo considerábamos en ese momento nuestra encíclica verde, y el Papa Verde se llegó a ganar Benedicto XVI, porque la mirada y el problema antropogénico de relación del ser humano con la naturaleza, esa mirada ética, ese problema ético de olvidarnos justamente del origen que tenemos común a partir de un Dios que ha creado esta casa común, esta biodiversidad de criaturas, y el ser humano ocupando un lugar importante en ellas, es justamente algo que nos concierne como seres humanos, y sobre todo si somos creyentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos enseña la doctrina social y los últimos textos, los últimos documentos? Es cuidar el clima y la biodiversidad, que son componentes del bien común, una categoría importante para pensar un poco en las relaciones nuestras con esta casa común. Implica un profundo respeto de la dignidad humana. O dicho de otra manera, es digno del ser humano cuidar el clima y la biodiversidad, porque nos refleja justamente que nos hacemos cargo de esa instrucción que nos ha dado el Creador de cuidar y cultivar la casa común, el jardín en el que hemos sido puestos. Y hemos mencionado, y habéis escuchado, el Acuerdo de París. El Acuerdo de París ocurrió en el año 2015, en diciembre. Pensemos que la encíclica Laudato Si fue publicada en mayo el 24 de mayo del 2015, con la intención de incidir en esa cumbre climática. Y lo importante de esa cumbre climática, ¿por qué fue? Bueno, porque fue por primera vez después del año 92, que fueron los primeros planteamientos, casi 25 años después, los países reconocieron que la ciencia tiene razón. El problema del cambio climático es nuestro y hay que hacer algo. Eso significó el Acuerdo de París. Por lo tanto, desde un punto de vista político-económico, científico, ya desde la década del 80 del siglo pasado sabíamos el origen antropogénico del calentamiento global, pero los países lo asumieron en el año 2015 con este Acuerdo de París. Y ahí se estableció 1 o 2 límites, es decir, bueno, nos vamos a permitir calentarnos hasta 2 grados a final de este siglo y si podemos, mejor 1,5. Esos límites ciertamente son arbitrarios, pero por lo menos es un horizonte de sentido para lo que tenemos que ir haciendo. Y también se pueden establecer, en vez de hablar de temperaturas, podemos hablarlo en su equivalente a el CO2 concentrado en la atmósfera, es decir, no deberíamos pasar el umbral de las 450 partes por millón de CO2 concentrado en la atmósfera a lo largo de un año, si queremos mantenernos dentro de ese en torno a 1,5 grados de calentamiento respecto al periodo preindustrial. Cuando se firmó el Acuerdo de París, ese valor era de 400 partes por millón. Actualmente, en este mes de septiembre, estamos en 421 partes por millón, a un aumento entre el 2 y 3 partes por millón cada año por las emisiones continuas que todavía seguimos haciendo a nivel planetario. El límite, por lo tanto, planetario de seguridad de 450 partes por millón, al ritmo que vamos, si no hiciéramos nada, ya se está haciendo, por suerte, cosas, y esperamos que en los próximos 5 años se profundice más también lo que tiene que ver con la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, pero si no hiciéramos nada, las 450 partes por millón, este límite climatológico de 1,5, lo estaríamos alcanzando a mediados de la década del 30, tanto desde una perspectiva meramente estadística, tendencias, sino también a partir del modelado. Por lo tanto, si uno piensa que la ciencia nos ha dado los límites planetarios como un semáforo en rojo, el primer límite, que era no superar las 350 partes por millón, ocurrió en el año 1987. Salimos de la zona de seguridad, la verde, y pasamos a una zona de riesgo. Ya entrábamos a un calentamiento entre 0,8,
1,3 grados centígrados en ese umbral. Cuando pasemos en el 2035 las 450 partes por millón, ahí entraríamos en una zona de riesgo desde el punto de vista de la sustentabilidad ecosistémico para nuestra casa común. Pensemos que durante todo el Holoceno, como bien nos mostraba, el Holoceno son los últimos 12.000 años después del último gran máximo glaciar, los contenidos de CO2, el grosor de la manta era de 280 partes por millón. Y en menos de 150 años la hemos casi multiplicado por 0,6 ese grosor, y al ritmo que vamos. Por eso es este gran llamamiento, no solamente político, social, sino también tiene que ser tenemos los cristianos o las personas que creemos, sobre todo en la casa común, en la creación, el respeto de cuidar la vida en todas sus manifestaciones, dimensiones en el ser humano, obviamente, desde la concepción hasta la muerte, pero también de todas las criaturas. Tenemos que buscar también formas de responder. La ciencia del cambio climático y sobre todo los distintos informes. Por un lado, el primer informe del IPCC, que es la parte más física, ahí llegan simplemente a decir hay que eliminar, cortar con las emisiones de CO2. Pero siendo sinceros, no hay muchas formas de dejar de emitirse. Si seguimos quemando, lo que podemos hacer es o capturarlo en forma tecnológica y volver a almacenarlo como si fuéramos las plantas, pero en forma rápida. Lo que se llama la captura de CO2 a través de tecnologías, ya se ha demostrado que es falla, que no funciona, que no es aplicable en todos los sitios, y esto habría que aplicarlo por lo menos en todos los sitios donde hay fuentes de quema de combustibles fósiles. Y por otro lado, es costoso. Y ya hasta ahora, por ejemplo, este tema se viene estudiando y trabajando desde por lo menos en los últimos 20 años, y apenas el 1% del CO2 que estamos actualmente emitiendo logra ser efectivamente capturado, con lo cual no es solución en el futuro. Otra de las cosas que se está trabajando es el tema, por ejemplo, de la geoingeniería climática, que seguramente tú has escuchado. Ya hay varios side events y eventos, y hay papers que trabajan en la parte de, apantallemos a través de emisión de aerosoles en la baja estratosfera la radiación que viene del Sol, y de hecho hay empresas que están proponiendo eso, modular el ingreso de la radiación solar a la Tierra para de alguna manera enfriar la Tierra y seguir manteniendo las emisiones de CO2. Eso está en discusión. Ya hay trabajos que muestran, y eso trae un planteamiento ético peor, porque los modelados de esos resultados muestran que lo que tenemos que decidir no es tanto bajar la temperatura de la Tierra en forma artificial, sino a quién perjudicamos, porque esos cambios energéticos a nivel planetario generan crisis a nivel de sequías e inundaciones en geografías que se conocen por el modelado. Con lo cual, quien quiera ir por ese camino, y obviamente quienes hacemos ciencia climática y trabajamos desde esta parte y conocemos el sistema, decimos que no es la solución a futuro. Por lo tanto, ¿cuál es la solución a futuro? Tiene que ir por un abandono progresivo de los combustibles fósiles y avanzar hacia las energías renovables y en una forma justa y equilibrada. Y esto es lo que de alguna manera ha recogido Francisco en Laudate Deum, ¿no? Él dice: eliminación progresiva de los combustibles fósiles, aceleración decisiva hacia la transición energética ecológica, también la eficiencia energética, pero algo importante que no se discute en ninguna cumbre climática y que sí, ciertamente la Santa Sede cuando va a las cumbres y participa, lo lleva y lo pone, es la importancia de la conversión ecológica, que en términos del lenguaje de Naciones Unidas es la búsqueda de cambios de estilos de vida que sean sostenibles y cambios sustentables en la producción y el consumo, junto con la educación climática. Es la propuesta que la Santa Sede, como delegación y como Estado, en este momento de negociación en cumbre climática, lleva. Sabéis que
desde el año 2022 la Santa Sede dejó de ser solamente observadora en las cumbres climáticas y por haber ratificado el Acuerdo de París, ahora también es un Estado que se pone a negociar y trabaja junto con otras naciones en este camino. Por lo tanto, lo que buscamos es esta transición hacia energías renovables de manera acelerada, ordenada, equitativa y justa, sin dejar a nadie atrás, en línea con la mejor ciencia disponible, en este caso con lo que aporta, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, aumentando las renovables, buscando la eficiencia energética, favorecer los estilos de vida sostenibles y menos dependientes de los combustibles fósiles. Lo bueno de esta posicionamiento que el año pasado se defendió muy fuerte en Naciones Unidas es que es compartida por muchos países. De hecho, seguramente habéis escuchado las noticias de que había un gran documento, el famoso Global Stocktake, el GST, que se esperaba porque ahí se iba de alguna manera a comprometer el futuro, los próximos 5 años de acción climática a nivel global. Y ciertamente se llegó a un documento en donde se habló por primera vez sobre la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, aunque un documento frente a los grandes intereses que habían y se discutían allí, y como tiene que ser un documento consensuado por todo, no vinculante, pero al menos consensuado, ese abandono quedó un poco debilitado, como un menú a la carta. Sin embargo, por lo menos hay un grupo de 100, 120 países, entre ellos la Unión Europea, incluso, aunque parezca raro, Australia, Estados Unidos también están, aunque no lo digan en forma inmediata, pero están por ese camino de abandonar la quema de combustibles fósiles. Y pensamos, muchas organizaciones de la sociedad civil, también la Iglesia, que lo que nos está faltando para complementar el Acuerdo de París y lograr ciertamente, efectivamente, esta transición es un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, siendo un tratado algo vinculante por todos los países. Y respecto a revisar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, quiero traer aquí una mirada de Benedicto XVI en Caritas in Veritate en el párrafo 49 sobre este tema. Él dice: el hecho de que algunos estados, grupos de poder y empresas acaparen recursos energéticos no renovables, léase combustibles fósiles, representa un grave obstáculo para el desarrollo de los países pobres. Estos países carecen de medios económicos para acceder a las fuentes de energía no renovable existentes o para financiar la investigación de nuevas alternativas. Ahí el apelo de la Iglesia históricamente al revisar los combustibles fósiles tiene que ver con una cuestión de justicia, justicia sobre todo por los países menos desarrollados que hasta ahora no han entrado en esta fiesta del uso de la energía de fósiles, aunque incluso en muchos lugares hayan sido ellos mismos origen y fuente de estas energías. El problema energético y por lo tanto también la transición energética para el cristiano tiene que ser visto desde una cuestión de la justicia y de un principio ético que es la solidaridad mundial que recoge la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, pensemos también, ¿por qué? Porque las renovables, de alguna manera, democratizan y permiten que comunidades que no tienen acceso hoy por hoy a las redes de energías de origen fósil puedan acceder también a este bien importante del siglo XX y XXI que es la energía, ¿no? Por lo tanto, lo que buscamos, y esto es el gran problema que tenemos, porque no es fácil esta transición, no se trata porque buscamos que sea justa, equitativa y asequible. Pensemos que es un problema geopolítico, por eso no se ha logrado hasta ahora mayores avances en las cumbres climáticas, porque si uno mira el siglo XX y el XXI, las principales guerras han sido por el petróleo. Por lo tanto, estamos frente a alguien, una realidad bastante grave, en el sentido de que no es algo sencillo de resolver, pero lo que sí sabemos es que no basta solamente con un cambio tecnológico energético. ¿Por qué? Porque las renovables, al menos las disponibles hasta ahora y las que podamos desarrollar en las próximas 2 o 3 décadas, no alcanzan para una mera sustitución del actual consumo que tenemos. Por eso la conversión ecológica, el cambio
y Francisco ya en Laudato Si y en Laudate Deum habla del cambio del paradigma tecnocrático. Necesitamos un cambio de la lógica económica, de la lógica de consumo y de producción, de la intensidad. Ya Benedicto XVI también en Caritas in Veritatis nos hablaba de la importancia de la desaceleración en el ritmo de consumo de ciertos países para permitir, él hablaba, justicia para que otros puedan desarrollarse un poco más. Y nosotros ahora añadiríamos para que también podamos lograr esta transición energética para cuidar el bien común, que es el clima de la tierra y la biodiversidad. No podemos mantener los errores históricos de colonialismo hoy por hoy si solamente pensamos la transición energética en coches eléctricos, que están bien, pero si todos quisiéramos en este momento cambiar el coche que tenemos por uno eléctrico, el problema y el agujero en minería, en biodiversidad, en pobreza que estamos acentuando y generando en muchos países proveedores de estos materiales raros que necesitamos, por ejemplo, para las baterías, es trasladar el problema a otro lugar, ¿no? No estamos realmente solucionando el bien común, recordemos, biodiversidad, justicia social y también cambio climático, ¿no? Por lo tanto, ciertamente lo que hay que trabajar y mucho es el problema del modelo de desarrollo meramente materialista, consumista, depredador, en el que estamos, extractivista, miramos la tierra no como una casa común, como proveedora de bienes, sino meramente recursos, ¿no? Y esa mentalidad de la apropiación, de la explotación, del que más es mejor, tiene que empezar a cambiar. Ciertamente, fijaros que estamos hablando ya o entrando en un territorio no técnico, sino moral, un territorio de principios a los que hay que imbuir a las ciencias, no solamente tecnológicamente, energéticas, sino sobre todo a las ciencias políticas y a las ciencias económicas. Yo no soy de ese palo, no me meto, pero hay todo un trabajo también sobre distintos modelos de desarrollo, distintos modelos económicos que hay que implementar. Voy avanzando, yo no sé si estamos en el tiempo, pero yo puedo hacerlo, porque como esto es mucho más narrativo y ya más o menos lo voy diciendo, no es como cuando uno pone gráfico que se entusiasma y hay tanta cosa que uno habla más. Ciertamente lo dice Laudate Deum, hay que cambiar la lógica de ese crecimiento infinito e ilimitado. Había un economista inglés, Timothy Jackson, que fue responsable en el Reino Unido del Departamento de Economía del Gobierno hasta el año 2010, y él publicó un libro que a mí me impactó mucho cuando lo leí, se llamaba Prosperidad sin crecimiento. Y él decía una frase que yo siempre la recuerdo, ¿no? Para un economista hablar de no crecimiento es un anatema, y para alguien que trabaja en ecología hablar de crecimiento infinito es otro anatema. Entonces, estamos en el problema de que hay dos miradas. Por un lado, una lógica de maximización de la ganancia, de crecimiento infinito, de producción materialista, de riqueza ad eternum, frente a una casa común que es finita, en bienes, en recursos, que tiene ciertamente una resiliencia, pero que actualmente la estamos destruyendo, pasando sobre ella. Hay cálculos estimativos que dicen que a partir de agosto nos estamos comiendo la casa en términos de bienes que ella es capaz de proveernos anualmente de forma resiliente, natural y cíclica. Y por lo tanto, eso es lo que es el cambio paradigmático que creo yo necesitamos para las próximas décadas en atención al cambio climático, porque no se trata meramente de cambiar de nuevo los fósiles por renovables y seguir un estilo de vida o una manera de producir y de consumir del descarte, de la sobreabundancia, de la explotación, sin tener en cuenta también el bien común, el respeto, la justicia por las generaciones futuras, ciertamente. Eso ha estado siempre presente en la doctrina social de la Iglesia, también está en Naciones Unidas, mirar en el futuro, pero sobre todo actualmente, ¿no? Porque pensemos, si uno echa números, ¿cuántos millones, en porcentual, creo que más del
del 50% de la población mundial no está en este tema y sin embargo sí está en esta afección por el daño que está generando tanto el cambio climático como la pérdida de biodiversidad. Eduardo, ya estamos terminando. Otra de las cosas que, no sé si habéis visto algunas noticias, ayer por ejemplo en la Conferencia Episcopal Española, antes de ayer, nos visitó la caravana latinoamericana de Ecología Integral, que es una iniciativa de la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica, la Red de Iglesias y Minerías, otras instituciones, el CELAM, que está justamente para mostrarnos el problema, la contracara en las comunidades, en los pueblos de Latinoamérica fundamentalmente, frente a la minería extractivista, a la presión que está habiendo en este momento. Y creo que debemos de alguna manera también incorporar eso, ¿no? La minería o una transición energética que es meramente reemplazo no es suficiente. Hay que tener en cuenta la salud de las personas, la biodiversidad, los ecosistemas, como para también eliminar esa sobreexplotación y proteger la biodiversidad y las personas. De eso se trata en definitiva la ecología integral, ¿no? La ecología integral significa tener una mirada integradora de las distintas dimensiones físicas y matemáticas que componen la casa común, pero también la espiritual, ¿no? La dimensión sagrada de las personas y de cada criatura por ser obras del Creador. Aquí termino y yo más o menos he dicho todo. Gracias.